Siempre fui un fanático obsesivo de Half-Life. Tengo todos los juegos, las expansiones, incluso las versiones para consolas que la mayoría considera inferiores. Pero nunca imaginé que mi obsesión me llevaría a esto. Todo comenzó hace 3 meses, cuando navegaba en un foro oscuro de coleccionistas de videojuegos. Ya saben, esos lugares donde la gente vende prototipos filtrados y copias beta de juegos que nunca salieron al mercado. Ahí fue donde vi la publicación. Half-Life 64, cartucho beta. Solo gente seria. No hago envíos. Mi corazón se detuvo. Todos sabemos que Half-Life nunca salió para Nintendo 64, aunque hubo rumores durante años de que Valve había considerado un port. La idea era demasiado ambiciosa para el hardware, y el proyecto supuestamente se canceló en etapas muy tempranas. Pero aquí estaba alguien afirmando tener una copia física. Contacté al vendedor. Sus mensajes eran escuetos, casi hostiles. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad, en un barrio industrial que llevaba años abandonado. Viernes. 11 p.m. Trae efectivo. No había negociación posible. Quería $800. Debí haberlo pensado mejor. Debí haber ignorado cada señal de alarma que sonaba en mi cabeza. Pero la curiosidad pudo más. El viernes llegué al lugar. Era un almacén decrépito con ventanas rotas y grafitis por todas partes. La puerta estaba entreabierta. Entré con mi linterna, llamando en voz baja. En el fondo del edificio, una figura encapuchada me esperaba junto a una mesa oxidada. Ni siquiera me miró a los ojos cuando dejó el cartucho sobre la superficie metálica con un golpe seco. El cartucho era gris oscuro, casi negro, con una etiqueta hecha a mano que simplemente decía HL64, en letras rojas desteñidas. Parecía viejo, muy viejo, con manchas que no quise identificar en los bordes. Una vez que lo compres, es tuyo para siempre, dijo el vendedor con una voz ronca que me heló la sangre. No aceptamos devoluciones. Le di el dinero. Tomó los billetes sin contarlos y desapareció entre las sombras del almacén. Escuché sus pasos alejándose, luego una puerta cerrándose a lo lejos. Me quedé solo en ese lugar tenebroso, sosteniendo mi adquisición. Esa noche, en cuanto llegué a casa, conecté mi Nintendo 64. Mis manos temblaban de emoción mientras insertaba el cartucho. La pantalla parpadeó con estática antes de mostrar un logo de Valve distorsionado, como si hubiera sido comprimido demasiadas veces. No había música, solo un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar los altavoces. El menú principal apareció. Era crudo, sin pulir, con opciones en texto simple. Nueva partida, continuar y una tercera opción que simplemente decía no abrir. Esa última opción estaba en rojo y parpadeaba lentamente. Por supuesto, seleccioné nueva partida. El juego cargó el tren icónico del comienzo de Half-Life, pero algo estaba mal. Los gráficos eran toscos incluso para estándares del N64, con texturas que se retorcían y modelos de personajes grotescamente deformados. Gordon Freeman aparecía en el reflejo de la ventana, pero su rostro era una masa borrosa de píxeles que parecían moverse independientemente. La voz del sistema de tren sonaba distorsionada, reproducida en reversa en algunos momentos. Buenos días, señor Freeman, buenos días, la frase se repetía, cada vez más lenta, hasta convertirse en un rugido gutural. Cuando el tren llegó a Black Mesa, las puertas no se abrieron. Me quedé atrapado en ese vagón durante 5 minutos reales. Intenté pausar el juego, reiniciarlo, pero el N64 no respondía. Solo podía mover la cámara y observar cómo las texturas de las paredes comenzaban a sangrar, literalmente sangrar, con píxeles rojos goteando hacia abajo como si la realidad del juego se estuviera derritiendo. Finalmente, las puertas se abrieron con un chirrido metálico ensordecedor que me hizo arrancar los auriculares. Black Mesa era irreconocible. Los pasillos eran infinitos laberintos de geometría imposible. Las paredes se curvaban en ángulos que dolían a la vista. Los NPCs eran figuras humanoides sin rostro que simplemente se quedaban inmóviles, mirándome. Cuando me acercaba a ellos, sus cabezas se giraban 180 grados para seguir mi movimiento con un crujido audible. Intenté avanzar por la historia, pero no había guiones, no había eventos. Solo exploración sin fin a través de esos pasillos distorsionados. Ocasionalmente encontraba mensajes escritos en las paredes con sangre digital. Déjalo, no es real, está observando. Después de 1 hora de juego, escuché algo extraño. Un golpe. No venía del televisor, venía de mi ventana. Me di la vuelta rápidamente. No había nada. Eran las 2 AM. Volví mi atención al juego.
Gordon había llegado a una habitación circular que definitivamente no estaba en el juego original. En el centro había un científico. Me acerqué, y el personaje se giró hacia mí. Su rostro era una réplica pixelada del hombre que me había vendido el cartucho. Lo reconocí por la cicatriz en su mejilla. El científico abrió la boca y salió mi voz. Mi propia voz diciendo, no debiste comprarlo. El juego se congeló. Mi Nintendo 64 comenzó a hacer un zumbido, haciendo un ruido que nunca había escuchado antes. La pantalla se llenó de estática, pero en medio del ruido blanco, podía ver una silueta. Alta, delgada, con demasiadas extremidades. Se movía hacia la cámara lentamente. Apagué la consola de un tirón. El televisor se apagó, pero el zumbido de baja frecuencia continuó. Venía del cartucho mismo. Durante los siguientes días, traté de olvidar el incidente. Guardé el cartucho en un cajón de mi escritorio y me prometí no volver a tocarlo. Pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Empecé a escuchar pasos en mi apartamento cuando estaba solo. Siempre 3 golpes secos, como botas sobre metal. El mismo sonido que hacía Gordon Freeman en los pasillos de Black Mesa. Al principio pensé que era mi vecino de arriba, pero vivo en el último piso. Una noche me desperté a las 3:17 am. Mi N64 estaba encendido. La pantalla mostraba el juego cargado, pero yo no lo había tocado. En la pantalla, Gordon Freeman estaba parado en una habitación que se parecía inquietantemente a mi propia sala de estar. La distribución era idéntica. Los mismos muebles, la misma posición del televisor. Gordon se acercó a la cámara y levantó su palanca. La pantalla se llenó de estática y escuché el sonido de vidrio rompiéndose. Pero no era del juego. Era real. Mi ventana de la cocina se había hecho pedazos. Corrí a revisar. No había nadie. No había nada que pudiera explicar el vidrio destrozado en el piso. Excepto, en medio de los fragmentos había una pequeña figura pixelada de plástico. Era Gordon Freeman, pero su rostro estaba derretido, deformado. Volví a la sala. El juego seguía corriendo. Ahora Gordon estaba en mi cocina virtual, mirando la ventana rota en el juego. Podía ver mi propio reflejo en el televisor, parado detrás de esa versión digital de mi apartamento. Luego Gordon se giró y miró directamente a la cámara. Levantó su mano y señaló. No hacia la pantalla. Señaló detrás de mí. No me di la vuelta. No podía. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no mirara. Podía sentir algo respirando en mi nuca. Un aliento frío y húmedo que olía a ozono y metal oxidado. Cerré los ojos y conté hasta 10. Cuando los abrí, la presencia había desaparecido. El juego mostraba ahora un mensaje en pantalla completa. Nivel 2, tu mundo. Desde esa noche, todo ha empeorado. Veo a Gordon Freeman en lugares donde no debería estar. En el reflejo de espejos. En fotografías antiguas donde sé que no estaba antes. Siempre en la periferia de mi visión, observándome. Mi apartamento ha comenzado a cambiar sutilmente. Las paredes parecen más grises, más metálicas. A veces escucho ese anuncio del tren resonando desde algún lugar lejano. Buenos días, señor Freeman, mis amigos han dejado de visitarme. Dicen que algo en mi apartamento los hace sentir observados, enfermos. Uno de ellos vomitó después de estar aquí solo 10 minutos. Dijo que las paredes respiraban. Intenté deshacerme del cartucho. Lo tiré a la basura. Apareció en mi mesa de noche. Lo arrojé al río. Estaba en mi escritorio a la mañana siguiente. Intenté destruirlo con un martillo, pero el plástico no se rompía. Era como golpear titanio. La última vez que jugué fue hace una semana. Necesitaba entender qué quería esto de mí. Cargué la partida guardada automáticamente. Gordon estaba ahora en la versión digital de mi habitación, mirando la versión digital de mi televisor, que mostraba el juego de Half-Life 64, donde otro Gordon más pequeño estaba en otra habitación mirando otra televisión, recursión infinita que se perdía en el píxel más pequeño. Entonces escuché la voz. No salía del televisor. Salía del cartucho mismo. Bienvenido a Black Mesa, señor Freeman. Tu experimento está por comenzar. El juego mostró un nuevo nivel. Capítulo final, la cascada resonante. Pero no era el experimento del juego original. Era mi apartamento, renderizado en esos gráficos toscos del N64. Y en el centro de mi sala virtual había un portal. Un desgarrón en la realidad del juego que mostraba algo detrás, algo que se movía en la oscuridad. Mi apartamento real comenzó a vibrar. Todos mis dispositivos electrónicos se encendieron simultáneamente.
Televisores, computadora, mi teléfono, todos mostrando lo mismo, ese portal. Y entonces lo vi. Algo empezó a salir del televisor. No completamente, solo una mano. Larga, delgada, con demasiadas articulaciones. Los dedos rascaban el borde del marco del televisor, buscando agarre. Desconecté todo. Arranqué cada cable. Pero el portal seguía ahí, flotando en mi sala de estar, independiente de cualquier pantalla. Un círculo de píxeles rotos en el aire real, expandiéndose lentamente. Han pasado 3 días desde entonces. El portal sigue creciendo. Ahora tiene casi 1 metro de diámetro. Puedo escuchar cosas del otro lado. Voces distorsionadas, gritos digitales, el sonido metálico de pasos acercándose. Intenté salir de mi apartamento, pero la puerta no abre. Las ventanas no se rompen. Estoy atrapado aquí, como Gordon en ese tren. El cartucho ahora brilla con una luz roja pulsante en mi escritorio. No necesito conectarlo para saber que el juego continúa. Puedo verlo en cada superficie reflectante. Black Mesa se está filtrando en mi realidad, o tal vez es al revés. Anoche vi mi reflejo en el espejo del baño. Pero no era exactamente yo. Llevaba el traje F de Gordon Freeman. Y detrás de mí, apenas visible, había docenas de figuras sin rostro observándome. Esta mañana desperté y mis manos estaban pixeladas. Solo los dedos, pero se está extendiendo. Puedo ver los bordes dentados de mi propia piel convirtiéndose en polígonos de baja resolución. Estoy escribiendo esto como advertencia. Si alguna vez encuentran un cartucho de Half-Life 64, no lo compren. No importa cuánto lo deseen, no importa cuán raro sea. Algunos juegos nunca debieron existir. Algunas puertas nunca debieron abrirse. El portal ahora tiene 2 metros. Algo grande está a punto de cruzar. Puedo ver su sombra moviéndose al otro lado, bloqueando la luz pixelada que emana de esa realidad digital. Gordon Freeman aparece ahora constantemente frente a mí, ya no en pantallas, sino aquí, en mi apartamento físico. Está parado junto al portal, como si esperara algo. Como si esperara por mí. Creo que lo entiendo ahora. El juego nunca fue sobre escapar de Black Mesa. Era sobre llevar a alguien allí. Era sobre completar el experimento. Y yo soy el sujeto de prueba. El portal es lo suficientemente grande ahora. Gordon me está haciendo señas para que entre. Y lo más aterrador es que una parte de mí quiere hacerlo. Una parte de mí siente que pertenezco allí, en esos pasillos imposibles, en esa geometría quebrada. Como si siempre hubiera sido mi destino. Si están leyendo esto, significa que subí este texto antes de cruzar. No sé qué hay del otro lado. No sé si volveré. Pero si algún día ven mi nombre en un foro de coleccionistas, vendiendo un cartucho de Half-Life 64, por favor. No respondan, no compren. Y si lo hacen, cuando lleguen al final, cuando vean ese portal abrirse en su propia sala. Dígales a los demás que lo sentimos. Que no tuvimos elección, que el experimento debe continuar. Gordon está caminando hacia el portal ahora. Y yo lo estoy siguiendo. Los pasillos me están llamando. Black Mesa me está llamando. Finalmente voy a casa. Actualización, usuario desconocido. Este archivo fue encontrado en un apartamento abandonado hace 2 semanas. El inquilino desapareció sin dejar rastro. Las autoridades encontraron un Nintendo 64 conectado a un televisor que había estado encendido durante días, reproduciendo un bucle de estática. El cartucho insertado estaba en blanco, sin etiqueta. Pero en las paredes del apartamento, alguien había dibujado con sangre un mapa. No era de ningún lugar real. Era el diseño de Black Mesa. Y en el centro, una nota. Nivel 3 iniciado. 30 jugadores activos. El experimento se expande. Si has leído hasta aquí, revisa tus reflejos esta noche. Tal vez veas a alguien usando un traje naranja. Tal vez ya seas parte del juego.